Todos hemos sentido alguna vez que alguien nos observa. Ese escalofrío que recorre la espalda sin aviso, ese impulso de mirar por encima del hombro al caminar sola de noche, esa sensación que no tiene forma, pero que pesa. La diferencia es que la mayoría de las veces no pasa nada, es solo la mente, hasta que deja de serlo. El testimonio de hoy fue enviado por Valeria Domínguez, una joven que vivía sola por primera vez en un pequeño departamento independiente, trabajadora, organizada, llevaba una vida sencilla, sin dramas ni enemigos, hasta que las cosas empezaron a moverse. Primero fueron objetos pequeños, una taza que ya no estaba donde la dejó, el espejo del baño ligeramente torcido, la sensación de que alguien había entrado cuando ella no estaba. Después vino el sonido, un clic, un leve golpeteo, una respiración apagada al otro lado de la pared. Y por último, la certeza, no paranoia, certeza. Pidió ayuda, habló con amigos, con su jefe, con la policía. Todos le dijeron lo mismo: no hay signos de violencia, no hay cámaras que lo confirmen, no hay nadie. Pero ella sabía que sí, porque la sensación no desaparecía, porque cada vez que entraba al baño el espejo estaba un poco más torcido, como si alguien la estuviera corrigiendo. Esta es la historia de una mujer que fue vigilada en silencio, no por un espíritu, sino por alguien real. Y lo que descubrió al final fue más inhumano de lo que imaginó. Llevaba apenas 3 meses viviendo sola. Era un departamento chiquito pero suficiente. Piso cuarto, vista decente, vecinos tranquilos. Me gustaba llegar, cerrar todo, poner música bajita y simplemente desconectarme, hasta que empecé a notar cosas raras. Al principio me decía que eran distracciones mías, que estaba estresada, cansada, imaginando, pero había detalles imposibles de ignorar. Una mañana me levanté y vi que el pestillo de la puerta estaba ligeramente corrido. Yo siempre lo cierro 2 veces. Lo tengo tan mecanizado que podría hacerlo con los ojos cerrados, pero ahí estaba mal puesto, como si alguien lo hubiera empujado desde afuera. Me paralicé. Lo revisé una y otra vez. Busqué marcas, signos de fuerza, nada. Pero el pestillo no estaba como yo lo había dejado. Después pasó lo de la toalla. Uso siempre la azul. Está colgada a la izquierda, la otra, la blanca, la tengo ahí de reserva, jamás la he usado. Esa mañana la azul estaba seca y la blanca mojada. No fue una confusión, alguien la había usado y no era yo. Busqué en todo el departamento, revisé bajo la cama, dentro de los closets, en el baño, abrí la ventana y me asomé al pasillo. Nada, pero no podía sacarme la sensación de que algo ya estaba adentro. No era que alguien había entrado mientras yo no estaba. Era como si hubiera estado ahí todo el tiempo, escondido en un rincón, esperando que yo bajara la guardia. Esa noche, cuando entré al baño, noté que el espejo estaba torcido. Solo un poco, como si alguien lo hubiera ajustado para verse mejor. Intenté mantenerme cuerda, anotar todo, hacer que cada cosa rara tuviera una explicación, pero era como nadar contracorriente. Había noches en las que sentía que alguien me miraba desde dentro del departamento, no desde la ventana, desde el closet, desde el baño, desde el rincón oscuro que se forma justo cuando apagas la última luz. No veía nada, pero lo sentía. Y eso bastaba para no dormir. Un día, al volver del trabajo, encontré el cajón de la cocina ligeramente abierto. Yo soy maniática con eso. Lo cierro todo siempre, y dentro del cajón faltaban 2 cuchillos. No los grandes, no los visibles. 2 pequeños, los que uso para cortar fruta. Pensé que los había dejado en el fregadero. Revisé. Nada. Esa noche dormí con una silla atrancando la puerta de mi cuarto. A la mañana siguiente estaban ahí, sobre la mesa, limpios.
alineados con una precisión enfermiza. No lloré, no grité, solo me quedé mirándolos por minutos, como si en cualquier momento fueran a moverse solos. Tomé una foto, la envié a una amiga con un mensaje corto: dime que esto es normal. Me contestó que probablemente me los había olvidado ahí, que no era para tanto, y entonces supe que nadie me iba a creer, porque esto no era algo que pudiera explicar. Era como un virus, algo invisible que se metía en tu espacio y poco a poco te hacía dudar de todo lo que sabías sobre tu vida cotidiana. Esa noche soñé con alguien parado al pie de mi cama. No pude verle la cara, solo recuerdo que no respiraba así y que tenía uno de mis cuchillos en la mano. Después de esa noche empecé a dormir con las luces encendidas. No todas, solo una lámpara pequeña al lado de la cama, como si la luz fuera a protegerme de algo que ya no era solo una idea. No me daba miedo el sueño. Me daba miedo despertar y no estar sola. Un miércoles, mientras me lavaba los dientes, escuché un golpe seco detrás de la pared. Vivo sola. No tengo vecinos pegados a esa pared. Del otro lado está el pasillo del edificio. Apagué el agua. Esperé. Otro golpe, más fuerte, como si algo se hubiera caído o alguien se hubiera tropezado en la oscuridad. Salí en pijama, abrí la puerta con el corazón en la garganta. El pasillo estaba vacío, pero lo peor fue al volver. En el espejo del baño había una huella, una marca de dedos opaca, como si alguien lo hubiera tocado con una mano sudada. Y no era mía, estaba al nivel del mentón de otra persona. Ahí ya no supe qué hacer. Fui a la policía, les conté todo tal cual. Lo de los cuchillos, las huellas, los ruidos. Me escucharon con cara de otra histérica sola. Me preguntaron si tomaba medicamentos, si estaba pasando por estrés. Me hicieron sentir ridícula. Pero antes de irme, uno de los agentes, un tipo joven, me miró con seriedad y me dijo: ¿no será que alguien ya tiene copia de tus llaves? No supe qué responder. Me dolió el estómago, porque jamás lo había considerado. Y porque, al volver a casa, noté que la cerradura tenía una pequeña rayadura apenas visible, como si alguien hubiera metido una llave y fallado al primer intento. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala con la espalda contra la pared y un cuchillo de cocina en la mano. Cada crujido de la madera, cada sombra en el techo, me erizaban la piel. No era miedo, era la certeza de que alguien estaba esperando a que me confiara. A la mañana siguiente fui directo con el administrador del edificio. Le pregunté si alguien había pedido copias de mis llaves, si habían entrado al departamento por mantenimiento, si había cámaras. Me dijo que no, que nadie tenía por qué entrar. Pero cuando mencioné las cámaras, su expresión cambió. Bueno, hay una en el pasillo de tu piso, pero casi nunca sirve, dijo sin mirarme a los ojos. Le pedí verla, insistí. Me la mostró en su oficina. Retrocedió el metraje hasta el lunes, el día que escuché el ruido. Y ahí lo vi, una figura, delgada, encapuchada, parada frente a mi puerta durante más de 20 minutos. Sin moverse, solo mirando. La cámara estaba mal enfocada, pero se notaba que tenía algo en las manos. Una copia de mis llaves. O algo peor. El administrador me dijo que no podía hacer nada, que no se veía el rostro, que podía ser cualquiera. Pero yo sabía que no, alguien había entrado a mi casa y sabía exactamente lo que hacía, y esa noche me dejó algo. Cuando regresé a mi departamento esa tarde, me sentí rara desde que crucé la puerta. No por un sonido, no por un objeto fuera de lugar. Era la atmósfera, como si el aire hubiera sido respirado por alguien más.
como si alguien se hubiera quedado parado horas, observando. Revisé todo con el cuchillo en la mano. No había nada roto, nada robado. Todo parecía estar como lo dejé. Pero entonces vi el refrigerador. Estaba ligeramente abierto, una rendija mínima. Me acerqué, temblando, y al abrirlo había una fotografía mía pegada por dentro, con un cuchillo de cocina atravesándola. La foto no era cualquiera. Era una de mis redes sociales, una que solo tenía en privado. En la imagen, yo sonreía con mi mamá en una fiesta de hace años. Pero lo más aterrador era el reverso. Con marcador negro, alguien había escrito: "Aún sonríes muy bonito". Pero no por mucho. Me encerré en el baño y llamé a la policía, llorando, temblando, suplicando que vinieran. Me dijeron que mandarían a una patrulla, pero tardarían, y mientras colgaba noté otra cosa. Mi celular tenía una llamada en el historial, de un número que yo no marqué. Hora 3:06 p.m. Duración 2 segundos, y el nombre que aparecía no era un número. Era un solo símbolo. La patrulla llegó 2 horas después. Para ese entonces yo ya estaba hecha un desastre. Lloraba sin poder parar, con las manos aún temblando y el cuchillo en el regazo como único consuelo. Los agentes revisaron todo, no encontraron huellas ni cerraduras forzadas. Uno de ellos incluso soltó una sonrisa condescendiente cuando vio la foto clavada dentro del refrigerador. "Seguro no lo pusiste tú en un mal momento". A veces, con el estrés, quise gritarle, pero me contuve. Ya había pasado antes. Nadie me creía, ni mis amigas, ni en el trabajo, ni ahora la policía. Siempre terminaban mirándome como a una loca. Tomaron mis datos, se marcharon y yo me quedé sola otra vez. Pensé en irme a dormir, pero sentía que si cerraba los ojos alguien estaría mirándome desde la oscuridad. Así que decidí revisar las cámaras del edificio. El conserje me debía un favor. "No deberías andar sola", me dijo mientras buscábamos los archivos de ese día, y ahí estaba, una silueta frente a mi puerta, inmóvil, durante 3 horas completas, sin moverse, sin intentar entrar, solo de pie, observando la puerta como si supiera que estaba adentro, como si disfrutara mi miedo. El conserje se puso pálido. "¿Quieres que bajemos a seguridad?". Negué. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mí. Solo sabía algo: esa persona ya había entrado antes y volvería a hacerlo. Esa noche no dormí, y al amanecer encontré una nota pegada en el espejo del baño. No escrita, grabada con algo afilado. Decía: "Ya no estás sola". Después de esa nota, algo cambió. Ya no era solo miedo, era certeza. Certeza de que alguien compartía mi casa conmigo. No escuchaba pasos, no se llevaban nada, pero cada día encontraba algo levemente fuera de lugar. Un cajón que no abrí, una prenda que ya no estaba donde la dejé, un cabello que no era mío, un olor tenue como de tierra húmeda flotando en el aire. Fui a quedarme unos días con mi prima. Pensé que si me alejaba todo pasaría, pero esa misma noche, en casa de ella, recibí un mensaje en mi celular. Sin número, sin remitente, solo decía: "¿Y ahora quién te va a creer?". Corrí al baño, vomité, me encerré por horas. Cuando salí, mi prima me miraba asustada. "Valeria, ¿por qué escribiste eso en el espejo?". "¿Qué cosa?". "Eso, lo de 'ya no estás sola', apareció mientras estabas encerrada". Casi me desmayé. Desde entonces cambié de número, de ciudad, de trabajo, hasta de nombre. Pero nunca de miedo. Nunca de la idea de que donde sea que esté, alguien también está mirando. A veces despierto y siento su presencia. Una respiración que no es la mía, un crujido que viene de dentro del armario, o de debajo de la cama o del techo. Ya no intento convencer a nadie, ya no busco ayuda, solo dejo esta historia aquí por si algún día desaparezco.
para que al menos alguien sepa que no estaba loca, solo era vigilada. Escríbenos en los comentarios tu testimonio de terror y suscríbete para escuchar tu historia narrada en este canal. Nos apoyarías mucho con un like y tu suscripción. Nos vemos en la próxima historia en Testimonios de Terror.